Hace muchos años se descubrió la relación que había entre el principio y final de meridianos en lo que era toda la cara. El hipotálamo diríamos que es integrador del sistema nervioso autónomo, tiene una función muy clara en el sistema hormonal, y lo que se descubrió con los puntos hipotalámicos, que como tiene que ver con la sensibilidad de la persona, quiero que os imaginéis, por ejemplo, en una situación de impacto emocional en un momento dado. Resulta que al tener el impacto emocional creemos que solo tenemos el impacto emocional, pero tenemos muchas más cosas, porque cuando hay un impacto emocional también hay un meridiano asociado a la emoción que se bloquea, y eso se queda en la memoria de nuestro campo energético durante todo el tiempo que no se desbloquee toda esa parte. Podemos desbloquearlo a nivel energético, pero como no lo desbloqueemos a nivel emocional, no terminará de desbloquear completamente. Entonces, los distintos puntos son principio y final de los meridianos. Lo que hacemos es, a través del músculo, con un músculo indicador, cuando tenemos fijada la información de la emoción asociada, buscamos qué punto es el que está asociado a esa emoción. Generalmente el estómago, que tiene que ver con la acción, vejiga, riñón, que tiene que ver con los miedos y con la intranquilidad, el intestino grueso, que tiene que ver con la culpa, el vaso gobernador, que tiene que ver con la columna, el vaso concepción, que tiene que ver con el cerebro, y luego el intestino delgado, con la falta de asimilación, el triple recalentador, que es uno de los que más suele salir, porque el triple recalentador tiene que ver con un proceso integrador de las energías del cuerpo. Y luego la vesícula biliar, que es la rabia. Entonces, nosotros iremos testando con el test muscular y buscando qué puntos son los que están afectados. Primero partimos de un músculo indicador. Pensamos en una emoción, el músculo debilita, fijamos la información. Una vez fijada la información, podemos buscar la flor de Bach, podemos buscar qué punto hipotalámico. Entonces tocamos el punto, testamos. Tocamos el punto, testamos. Simplemente lo hacemos, podemos hacer con el supraespinoso, el pectoral mayor, o podemos hacerlo con el cuádriceps. Y entonces vamos tocando los distintos puntos con una parte suficiente. Y si cambia el músculo, de débil pasa a fuerte, nos está indicando que lo quiere, porque hay un cambio. Entonces, cuando ocurre eso, lo que hacemos es ver qué tipo de emoción tenemos. La flor de Bach asociada, con lo cual nos dirá qué emoción nos está afectando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al saber qué meridiano está afectado, aún podemos ver dentro de ese impacto qué emoción más concreta también tiene relación, y si coincide la flor de Bach con el punto hipotalámico del órgano o del meridiano de la emoción asociada a ese meridiano. Con los puntos hipotalámicos no vamos a arreglar nada. No es posible arreglar algo. Pero sí es posible disminuir la carga que hemos ido cerrando dentro de nosotros para enfrentarnos a la situación. Si pensar en una situación en el agua, porque tengo yo un conflicto con el agua, o una situación con mi madre o con mi padre, en el trabajo, con la autoridad, con lo que sea, al tener ese conflicto, si yo descubro cuáles son los puntos hipotalámicos y conecto con esa emoción y golpeo el punto hipotalámico, la tensión que está archivada ahí dentro, como está archivada, como bloqueo y como conflicto importante, al ir golpeando y pensando en la emoción, se va disminuyendo la tensión interna. Y eso permitirá poder crear luego un diálogo con el niño interior. En principio, crearemos un diálogo con uno mismo respecto a los bloqueos, testando respecto a los bloqueos inconscientes que hay ahí dentro para ir sacándolos, para hacerlos conscientes, para actualizarlos, y podemos luego acceder a crear un diálogo con nuestro niño interior. Los puntos hipotalámicos entonces nos van a servir para dos cosas. Punto número 1, disminuir nuestra carga emocional para conseguir que la persona pueda enfrentarse mejor a la situación. O sea, nos cuesta mucho enfrentarnos a las situaciones
que o hemos olvidado o quisiéramos olvidar o quisiéramos no pasar por allí ni acordarse de nada. Y lo bueno que tienen los puntos hipotalámicos es que cuando tú piensas en una emoción negativa y golpeas el punto hipotalámico correspondiente, cuanto más piensas y cuanto más sientes en ella, más disminuye la carga, que es lo contrario de lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a huir de las situaciones, a no enfrentarnos a las situaciones. Entonces, cuanto más golpeamos y más piensas y conectas con la emoción de esa situación, más puedes acceder a esa emoción, más puedes manejarte en la emoción. Ya no es algo que pesa tanto que quieres esquivar, ya es algo que de alguna forma por lo menos puedes estar. A lo mejor gestionar no, pero estar sí. Y eso ya nos permite crear un diálogo con el conflicto. Y luego, al trabajarlo, ya podemos aprender del conflicto. Ya podemos hacer esas tres partes importantes, que sería consciencia del conflicto, experiencia del conflicto y aprendizaje del conflicto. Y el segundo punto respecto a esto es, si una persona tiene fobia al ascensor, o tiene problemas con el ascensor, o le pasa esto, o con la familia, para reunirse en la familia, con los perros, con esto, con aquello, si sabes el punto hipotalámico, siempre te lo puedes golpear en cualquier momento para bajar la tensión, no para quitar el problema, para bajar la tensión. Y cuando bajas la tensión, te permite adaptarte mejor a la situación. O sea que tenemos las dos partes. Una parte que nos ayuda a poder manejarnos dentro de la emoción que habíamos enquistado y que habíamos alejado, y por otra parte nos permite en la vida diaria descargar la tensión, un mínimo de tensión para poder funcionar. Y aquí tenéis los puntos. Lo único que tenéis que hacer es colocar el dedo, y al colocar el dedo vais comprobando con un músculo. Si partimos de un músculo débil, pues si cambia fuerte ya sabes cuál es. Y entonces ya golpeamos, y a partir de golpear vas dando cuenta de la liberación de la carga. Nosotros actualmente, por lo menos 3 o 4 meses, trabajando con la vibración de los diapasones. La vibración de diapasón, hemos ido descubriendo ciertas frecuencias que en vez de golpear con los dedos, que eso se hace en el segundo nivel, en el THB, golpeamos con las frecuencias de los diapasones. Con esas frecuencias se crea una integración muy interesante, mucho más sutil, mucho más amplia y mucho más productiva que el propio golpeteo del cuerpo. Y lo que hemos ido es buscando qué tipo de frecuencia se accede mejor. A veces incluso frecuencias distintas que se van una octava una de otra, y que eso hace que en ciertos momentos, cuando colocas los diapasones, el terapeuta sienta una sensación de vibración que se desliza desde un diapasón al otro. Y se crea una gran integración dentro. Incluso llegas a sentir cuando a la persona le cuesta conectar con la emoción o con la sensación. El diapasón también lo estamos utilizando para las distintas partes del cuerpo. Cuando nosotros movemos una energía, tenemos que tocar los puntos para bajar la tensión, para que la persona pueda entrar dentro y conectar bien. Tenemos que darle el espacio al niño interior, al inconsciente, que se pueda abrir y el adulto pueda conectar con el niño para actualizar todo lo que había guardado ahí dentro, y se crea un aprendizaje entre el inconsciente y el consciente, cuando en realidad toda nuestra vida lo único que hemos hecho ha sido esquivar el inconsciente y gestionar de alguna forma el consciente, justificando las situaciones como hemos podido. Entonces, desde ese punto, lo que hacemos es intentar las zonas que haya bloqueos. Cuando nosotros vamos liberando ciertas zonas, si no logramos ir liberando todos los sitios hasta que salga al exterior, porque cuando sale al exterior es cuando conectas realmente con el inconsciente, con el consciente. Y entonces es cuando experimentas consciencia, experiencia y aprendizaje. Y cuando se produce el aprendizaje, eso ya lo tienes, es parte de tu vida, de tus células, de tus sentimientos, de todo. Y no tienes que estar calculando de portarte bien, de procurar aceptar las cosas, de procurar no cargar con tanta culpa. Esto no funciona así. Funciona desde una integración de dentro hacia afuera. Y en las técnicas que hacemos es impresionante cómo se produce el cambio de dentro hacia afuera. Y que los consultantes te dicen todos lo extraño que es sentir las sensaciones desde el interior y no desde la cabeza generándolas, que no tiene nada que ver. Entonces vamos buscando los puntos que cuando vamos moviendo la energía
cuando el niño conecta con el adulto y el adulto con el niño, notaréis qué zonas son las que están más bloqueadas y qué zonas son las que se están, de alguna forma, interaccionando más. Y eso va a crear como un magma, es como un volcán. Y ese magma va subiendo hacia arriba y tú tienes que estar muy atento a ir con frecuencias de diapasones, con la mano, con esencias de plantas, ayudando a que la energía vaya liberando hacia afuera, sobre todo la zona del pecho, la zona del diafragma, que es una zona muy conflictiva, y la zona de la garganta, para así poder liberar. Por una parte es eso, y luego hay otra energía que tiene que ver con el pensamiento, y hay que liberar mucho las cargas de arriba, porque si no la gente tendemos a pensar qué es lo que está ocurriendo. Y cuando intentamos pensar qué está ocurriendo, como estamos sintiendo más que pensando, se crea un bloqueo brutal que la persona termina con unos dolores de cabeza y mezclando ideas con sensaciones que al final necesita, por la ansiedad que tenemos, rápidamente, por la desconexión con el niño interior, darle un nombre. ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene que ver con mi padre, con mi madre? ¿Qué es esto? ¿Una sensación de angustia? ¿Esto es de la exnovia o de qué es? Necesita siempre ponerle el rotulito ahí al jarrón y poner agua de no sé qué, agua de no sé cuántos. Y eso da una sensación aparente de tranquilidad, que no sirve para nada, porque tienes que dejar el espacio para que las cosas se produzcan. No puedes etiquetar algo. Y si lo etiquetas, lo tendrás que etiquetar con ese sentimiento de que lo que etiquetas hoy, mañana es diferente. Dejar el espacio, porque todo está en continua evolución.